Ya está grabando. Bueno, buenas tardes con ustedes otra vez. La clase anterior ya vimos lo que era tabla periódica, vimos como los grupos, periodos y todo eso, ¿verdad? Ahora pasamos al siguiente tema. Bueno, aquí no es tabla periódica, es enlace. No sé por qué no se ha cambiado. Ahora sí. No. Bueno, ahora sí está correcto. Ya. Esta clase nos toca ver sobre el enlace químico. Vamos a ver sobre la regla del octeto, este, Lewis, enlace iónico, enlace covalente y quizás un poco de enlace metálico. Es lo que abarca todo esto, ¿no? Enlace químico. Antes de ver la simbología de Lewis, primero debemos, definir qué es lo que es el enlace químico. El enlace químico viene a ser la fuerza de atracción, una fuerza de atracción que mantiene unidas a los átomos de tal forma que estos generan unas nuevas sustancias o nuevos agregados. Pueden ser moléculas, redes cristalinas, dependiendo de el tipo de enlace que ocurre. Bueno, estos agregados o sustancias nuevas poseen mayor estabilidad, ya que presentan una menor energía. Una menor energía, pero ¿respecto de qué? Respecto a las especies iniciales, a los átomos o moléculas que hemos nosotros unido combinado, o hemos hecho reaccionar para que ocurra este enlace. Bueno, esto implica, o sea, lo que implica es que en la generación de un enlace químico, o sea, cuando se genera un enlace, en un momento ocurre liberación de energía. Y en este caso estamos hablando de que es un proceso exotérmico. ¿Está claro? Bueno, en la formación de este enlace nosotros notamos o se ha notado con el pasar del tiempo que ocurre un reacomodo de átomos y pues bueno, nueva redistribución, se podría decir, de electrones externos. ¿Y cuáles son los electrones externos? Los de la última capa, ¿no? Los electrones que se encuentran en la configuración terminal, la configuración electrónica terminal. Y estos electrones son llamados electrones de valencia, ¿sí? Entonces, en dicho proceso existe la conservación de la identidad química a nivel atómico, claro. O sea, cada átomo sigue siendo el mismo átomo, o sea, el oxígeno sigue siendo oxígeno, el flúor sigue siendo flúor, el carbono sigue siendo carbono, no ocurre, se mantiene la identidad química de cada uno de los átomos, pero no a nivel de especie. O sea, si tú combinas a ver, por ejemplo, el más conocido ya, el agua, el H2O. Tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El hidrógeno sigue siendo hidrógeno y el oxígeno sigue siendo oxígeno. Pero el H2O ya presenta propiedades distintas a las iniciales. ¿Está claro? Y bueno, ¿qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones terminales en la configuración electrónica de ese átomo. En este caso, vemos la simbología de Lewis. Ahora sí. Los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. Y bueno, el sistema de puntos de Lewis consta del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento. Por ejemplo, el hidrógeno nosotros sabemos que es uno de los más conocidos y más fáciles de hacer la configuración electrónica, ¿no? Solamente la configuración viene a ser 1s1, o sea, tiene un solo electrón, el cual tomaremos como electrón de valencia. Entonces, perdón. Entonces, representamos ese electrón como un punto al lado de
del símbolo químico del elemento. ¿Está claro? Y bueno, esta simbología de Lewis es solamente correcta, se podría decir, para átomos o elementos representativos, ya que a los elementos de transición o transición interna no se asocia esta representación de Lewis, debido a la cantidad de electrones que presentan, ¿no? Se llama a esta simbología de Lewis también se le llama representación punto, ¿sí? Y pues vemos aquí en la tabla periódica. Como ya les dije, los electrones de valencia son aquellos electrones en la cual son aquellos que se encuentran en la última capa, ¿no? Los más externos. Los terminales en la configuración electrónica. Por ejemplo, el hidrógeno es un S1, ya lo dije, ¿no? A ver, uno más complicado. Bueno, no tan complicado, ¿no? El carbono. O ya, a ver, el berilio. El berilio. El berilio tiene 4 electrones. ¿Sí? Tiene 4 electrones, entonces su configuración electrónica viene a ser 1s2, 2s2. Tiene 2 electrones en el nivel 1 y 2 electrones en el nivel 2. Pero nosotros dijimos que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la capa más externa, o sea, en el último nivel. Y por ello se toma como si tuvieran dos puntos de electrones de valencia. Los electrones internos ya vienen a ser aquellos que se encuentran en niveles inferiores, ¿no? Más cercanos al núcleo. Y estos electrones de valencia son así. En este caso, para elementos representativos, tanto metales y no metales, bueno, ya sabemos cuáles son los elementos representativos, ¿no? La cantidad de electrones de valencia coincide con el grupo, ¿no? Grupo 1A tiene un solo electrón. Grupo 2A tiene 2 electrones de valencia. Grupo 3A tiene 3 electrones de valencia. Grupo 4A tienen 4 electrones de valencia, todos estos elementos en este grupo, ¿no? Grupo 5A, igual, 5 electrones, etc. Todo a excepción del helio. El helio, que es un gas noble, que solo tiene 2 electrones, 1s2. Pero de ahí el resto sí, el neón 8 electrones en el grupo 8A, argón 8 electrones en el grupo 8A, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Y luego pasamos a lo que es la regla del octeto. ¿Qué nos dice esta regla? La regla del octeto nos habla sobre que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble. Entonces, si un átomo es isoelectrónico con un gas noble, como vemos aquí, los gases nobles, a excepción del helio, que son los que están en el grupo 8A, tienen 8 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, nosotros podremos decir que un átomo logra la estabilidad cuando tiende a adquirir 8 electrones en su nivel externo. Claro que al formar un enlace químico. Entonces, a eso nos referimos con la regla del octeto. ¿Sí? Y bueno, para lograr este octeto electrónico podemos se puede lograr a través de transferencia de electrones, que viene a ser un enlace iónico, o una compartición de electrones entre dos elementos, que viene a ser el enlace covalente. Y pues bueno, entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Se puede decir que cada elemento es más estable cuando tiene 8 electrones en su última capa, ¿no? En su nivel más externo. Por ejemplo, aquí el carbono. El carbono, nosotros vimos que tiene, ¿dónde está? Aquí, 4 electrones. 4 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones le faltaría para poder llegar al octeto? O sea, para tener 8 electrones, le faltan 4 electrones más, ¿cierto? Le faltan 4 electrones más, exacto. Entonces,
estos 4 electrones que le faltan lo han compartido. Bueno, aún no sabemos cómo, aún no llegamos a la parte de cómo representar el enlace y eso, ¿no? Estamos primero en regla del octeto y y Lewis, ¿no? Pero aquí un adelanto. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 2 puntos rojos y 4 puntos azules. Igual, hay 2 oxígenos. Estos 2 oxígenos se van a, se van a combinar con el carbono. Entonces, eh, el oxígeno le comparte 2 electrones al carbono. El primer oxígeno le comparte 2 y el segundo oxígeno le comparte 2 al carbono. Entonces, 2 más 2, 4 más los 4 que ya tenía el carbono tiene 8. Igualmente el carbono lo hace. Reparte 2 hacia la izquierda, donde está el primer oxígeno, y 2 hacia la derecha, donde está el otro oxígeno. Y ahí, eso es, ya cada uno tiene 8 electrones. Con el enlace doble, claro. Ahora vamos a ver el enlace doble. Primero estamos viendo solamente, si observamos aquí, ahora el oxígeno ya no tiene 6, sino tiene 8, pero 8 electrones al formar el enlace. Porque así, aislado solo tiene 6 electrones de valencia. Igualmente aquí. Este oxígeno también tiene 8 electrones de valencia, e igual el carbono 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? A eso se refiere la regla del octeto, que en un enlace se logra mayor estabilidad cuando cada átomo llega a 8 electrones, o es isoelectrónico a un gas noble. Seguimos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los elementos cuando se enlazan logran adquirir 8 electrones en sus niveles externos. Y bueno, podemos ver un caso de ello que es el octeto incompleto. En este caso, asociamos lo que vienen a ser algunos elementos del segundo periodo, como por ejemplo y bueno, también el hidrógeno, ¿no? Empezamos por el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón de valencia. Entonces solo para llegar el helio es el gas noble, ¿no? 2 electrones de valencia. Entonces simplemente con 2 electrones ya llega a estar estable el hidrógeno. No completa el octeto, porque y solo tiene 2 electrones. El berilio tampoco forma eh, octeto, no forma el octeto, ¿verdad? El berilio solamente necesita 4 electrones de valencia para poder llegar a la mayor estabilidad. ¿Sí? Como vemos aquí en este segundo ejemplo, el átomo central, que es el berilio, no forma su octeto al unirse con el hidrógeno. Solo completa 4 electrones de valencia. Igual puede ser con el cloro, no sé, pero solamente llega a 4. El boro, en cambio, también, pero el boro llega hasta 6 electrones de valencia al enlazarse con el hidrógeno. El aluminio igual que el boro, solamente llega hasta 6 electrones de valencia. Son octetos incompletos, ¿no? Que no llegan a tener 8 electrones de valencia para ser estables, sino necesitan menos. Bueno, lo mayor que debemos acordarnos es, uno, el hidrógeno, y estos berilio, boro y aluminio. Esos son los que más debemos acordar. Y depende de cuántos electrones de valencia tenga. Por ejemplo, el boro. El boro tiene 3 electrones de valencia, llega a 6. Igual que el aluminio llega a 6 y el berilio llega a 4. Aparte de ello, también tenemos el octeto expandido. Los orbitales D comienzan a llenarse. Y esto ocurre con elementos a partir del tercer periodo o más. Bueno, no hay mucho que decir, simplemente que el fósforo para llegar a ser estable, tiene que enlazarse o necesita 10 electrones de valencia en su configuración electrónica, ¿verdad? En este caso, esta especie química, que es el fósforo enlazado a 1, 2, 3, 4, 5 cloros. Aquí el azufre
completa 2 electrones de valencia cuando se une con el flúor. Está unido a 6 flúoros y el azufre por sí mismo tiene 6 electrones de valencia. Entonces, tiene 12 electrones en total al unirse en un enlace. Y pues aquí, en un último ejemplo, ¿no? Aquí el azufre no son 12, sino son 10 electrones cuando se une al oxígeno, perdón. Y por último, existen moléculas con números impares de electrones, porque son demasiados paramagnéticos. Acá hay un ejemplo, ¿no? El nitrógeno, en este caso, esta especie química es NO2. Aquí el nitrógeno solamente tiene uno, bueno, no uno, perdón, acá tiene bueno, esta es la representación, ¿no? Del enlace, cuando hay así. Y estos se están compartiendo, porque ya les dije, no puede ser transferencia o compartición de electrones. Se representa de esta forma, ¿no? Aquí hay 2 y aquí hay 2. En cada raya hay 2. Significa un par de electrones. Y pues bueno, aquí, entonces contamos 2, 4, 6, y con este 7. El nitrógeno tiene 7, ¿no? Ya, pues entonces un claro ejemplo de las moléculas con números impares de electrones. Y bueno, perdón. Ya. Vamos a pasar a ver los tipos de enlaces que existen. ¿Sí? En la pantalla están viendo el primer tipo que vamos a tocar, que es el enlace iónico, o también llamado electrovalente. Pero antes de ello, hay que recordar de la clase anterior eh, una propiedad una propiedad química de los elementos, ¿no? Que es la electronegatividad. Electronegatividad que lo representamos con EN, así. Esto es electronegatividad. Esta propiedad química está asociada al tipo de enlace que forman los elementos. O sea, depende de la electronegatividad para saber qué tipo de enlace estamos tocando. Claro que no es un factor decisivo. No podemos determinar qué tipo de enlace tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de enlace tenemos? Simplemente con ver la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad en este caso. Para ello, para nosotros poder identificar qué tipo de enlace estamos tratando, también se necesitan tomar en cuenta la medición de propiedades, ¿no? De propiedades de la molécula, de lo que hayamos obtenido al formar un enlace. Pues bueno, la electronegatividad podemos definirla como la medida de la tendencia relativa a la fuerza de atracción de electrones hacia sí mismo, que posee un átomo cuando interacciona químicamente con otro. O sea, que un átomo va a tener una tendencia a atraer electrones hacia él de otro átomo. O sea, hay una tendencia, ¿no? Y esa tendencia se mide con la electronegatividad, que hay una escala relativa, ¿no? Que no sé si lo conozcamos y lo vimos en la clase pasada, creo, que es la de Linus Pauling, ¿no? Donde el flúor, los del flúor, tiene 4. En la escala de Linus Pauling tiene la mayor electronegatividad, ¿sí? El flúor es el mayor, que se encuentra en los halógenos. Y el oxígeno, que creo que es 3.5, nitrógeno, cloro, no sé qué más. Pero el flúor es el que tiene mayor electronegatividad. O sea que es el que va a tender a ganar más electrones siempre que comparte siempre que comparte electrones o cuando forma un enlace. Va a tender a ganar electrones. ¿Sí? Y bueno, ahora sí vamos a entrar
Y lo que vamos a tener en cuenta, perdón, antes de entrar al enlace iónico, vamos a tener en cuenta es esto, la variación de electronegatividad en los elementos. Si es que la variación de electronegatividad es mayor o igual a 1.7, podríamos decir que es un enlace iónico. Podríamos decir, no podemos afirmar, ¿eh? Porque ya les dije que la electronegatividad no es un factor determinante del tipo de enlace. Mucho ojo. Y si es menor, estamos tratando un enlace covalente. Bueno, eso no... Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Por qué en todos los libros dice 1.9? Dice 1.9. Que yo sepa dice 1.7. Déjame chequear. Porque yo... Claro, siempre dice 1.7. Voy a chequear y ahora les muestro. Voy a poner en pausa la grabación. Bueno, ahora sí, retomamos. En un momento que no sé qué pasó. No quiero compartir. Ya. Ya, ahora sí se ve, ¿no? Está bien, Lisbeth. No hay problema. Ya. Pasamos a enlace iónico. Como ya les expliqué antes. Ay, no estoy grabando, creo. No, sí. Ya. Eh, se puede formar el octeto a través de compartición o a través de transferencia de electrones. En este caso, el enlace iónico también es llamado electrovalente. ¿Por qué? Porque se produce mediante una fuerza electrostática entre cargas opuestas, o sea, catión y anión, ¿no? Generalmente o mayormente se produce entre un metal y un no metal. Eh, ya les dije, hay transferencia de electrones, ¿no? Bueno, esta es una fuerza de naturaleza electrostática. Y bueno, se da entre elementos de una marcada diferencia de electronegatividad, de tal forma que la diferencia de electronegatividad que vemos aquí es alta. Por ejemplo, la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7. Hay que tener en cuenta algo. Esto es siempre y cuando el compuesto sea binario. ¿Qué quiere decir binario? Que solamente participen en enlaces dos elementos. Eso es binario, un compuesto en binario. Y otro aspecto a tomar en cuenta. Ajá, sí, es 1.7. Gracias, Gabriela. Ya, bueno. Otro aspecto a tomar en cuenta es que no existe un compuesto 100% iónico ni 100% covalente. ¿Sí? En un compuesto existen ambos caracteres, tanto el iónico como el covalente. Pero entonces, ¿cómo podemos decir que uno es iónico y es covalente, no? ¿Cómo podríamos decir eso, no? Pues en un compuesto iónico es aquel en donde predomina en el enlace iónico. Predomina, es más fuerte o es casi despreciable, ¿no? El aspecto covalente. Y pues bueno, para elementos representativos, cuando un metal se une a un no metal, genera un enlace iónico, como ya les expliqué, ¿no? Generalmente es entre un metal y no metal, para elementos representativos. Aquí podemos ver, en esta imagen, enlace iónico. Tenemos una representación de un elemento, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tiene 3 electrones, tendría que ser el litio, ¿no? Y le está compartiendo a este otro elemento que tiene 1, 2, 3, 4.
tiene 9 electrones. Si no me equivoco es el flúor. A ver, por si acaso. Sí, es el flúor. Sí, flúor. Ajá. Es el flúor. Entonces le está transfiriendo. El litio es un metal y el flúor es un no metal. Y por eso decimos que generalmente se produce entre un metal y no metal. Y le está cediendo su electrón para que este flúor llegue al octeto. Y este litio también. Bueno, en este caso solamente hay una transferencia, ¿no? Y en esta especie va a ser más estable. Simplemente esto es una representación de cómo es que se produce. O sea, le comparte un electrón y a eso se refiere con transferencia de electrones. Perdón, no es comparación, sino transferencia. Y bueno, aquí está, ¿no? Lo que habíamos estado viendo hace poquito, que la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 1.7. Como una nota pueden tomar que el aluminio forma enlace iónico con el oxígeno y el flúor. Sin embargo, con el resto de halógenos forma enlace covalente. ¿Cuál es el resto de halógenos? Es el cloro, el bromo, el yodo. Con esos forma enlace covalente. Y por eso decimos que mayormente es entre un metal y un no metal. Porque puede haber un metal, como es el aluminio, y un no metal que es el cloro, que forman enlace covalente. Y pues no podríamos generalizar a todos, que todos los que son metales entre no metal van a ser iónicos. Pues no, es falso. Y además, el berilio forma comúnmente un enlace covalente. Bueno, aquí ya lo que les expliqué, ¿no? Que el aluminio con el oxígeno y el flúor forma enlace iónico. A excepción del resto de halógenos, ¿no? Que es el cloro, el bromo y yodo. Igual que la plata. El berilio con cualquier no metal no forma enlace iónico. O sea, va a ser covalente, ¿no? Estos presentan mayor carácter covalente. Acá dice, acá aclara, ¿no? Mayor carácter covalente. No que sea 100% covalente, como ya les dije, ¿no? No existe un compuesto que sea 100% iónico ni 100% covalente, sino coexisten ambos. Y bueno, acá unos compuestos poliatómicos no metálicos, como es el NH4, el amonio, con un más, que es un ion, ¿no? Es un catión. Y el OH-, el ion oxidrilo, que es un anión. Y ahora si vemos cómo vamos a representar mediante Lewis nuestro representación punto, así que lo llamamos, ¿no? ¿Cómo es que lo vamos a nosotros manejar o cómo lo vamos a representar? En primer lugar se coloca de izquierda a derecha el catión, o sea, el catión a la izquierda y el anión a la derecha. Catión, que es el calcio en este caso, y el anión a la derecha. Claro que usualmente va a ser metal y no metal, ¿no? O sea, entonces si es entre un metal y un no metal, deberíamos poner a la izquierda el metal y a la derecha el no metal. Bueno, en el catión, nosotros vamos a colocar la carga correspondiente a los electrones que ha perdido, ¿verdad? Mientras que en el anión, que va en corchetes, aquí sería 2, ¿no? 2 más. Y en el anión, que va entre corchetes, va entre corchetes el anión, se colocan los 8 puntos de Lewis, ¿sí? Como si ya hubiera conformado el octeto. Ay, perdón, aquí una raya se me pasó. ¿Me entienden? ¿No? Y también ponemos su carga respectiva. En este caso el cloro es menos, no menos, que corresponde a la ganancia que he tenido de electrones. Ahora, toda estructura tiene que ser eléctricamente neutra. Y quiere decir que la suma de cargas debe ser igual a 0. Entonces, si nosotros vemos necesario colocar coeficientes al costado de los iones, de tal manera que se logre dicha
dicha neutralidad debemos colocar, ¿no? Aquí tiene carga positiva con 2, más la carga negativa con 1, se vuelve más 1, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría aquí? Faltaría ponerle el 2. Y ahí estaríamos hablando de una especie completamente neutra y estable, ya con un enlace iónico. Y así es como nosotros vamos a representar lo que viene a ser la estructura de Lewis o cómo vamos a representar los compuestos iónicos, ¿verdad? Ahora, algunas propiedades de estos compuestos iónicos, para luego pasar al covalente. Presentan alta dureza, son rígidos y quebradizos por acción de una fuerza. Antes de esto, tenemos que resaltar que los compuestos iónicos son sólidos cristalinos a condiciones ambientales y son anisotrópicos. Tiene temperaturas de fusión y ebullición altas. Aquí vemos que la temperatura va a ser mayor a 400 grados Celsius. Malos conductores de la corriente. Esto ocurre siempre que estemos a condiciones ambientales, ya que a condiciones ambientales, entonces esto quiere decir que son malos conductores de la corriente cuando se encuentran en estado sólido, debido a la ausencia de iones móviles, ya que se están compartiendo, ¿verdad? Entonces, pero fundidos o en solución acuosa sí se convierten en buenos conductores de la electricidad. No forman moléculas, ¿está bien? No forman moléculas, no se puede decir que son moléculas, sino pares iónicos. Así se llaman, ¿no? Pares iónicos o también conocidos como unidades fórmulas, creo, no me acuerdo. Son polidireccionales. Ah, me faltó esta parte. Son solubles en solventes polares. Eso quiere decir que esos también son polares, por si acaso. Ahora vamos a ver lo que son polares, ¿no? Pero son solubles en solventes polares. Como por ejemplo, un disolvente polar puede ser el agua, ¿no? El agua. El agua. Ok. Ya, el agua. Uno de ellos, claro, el agua, ¿no? El agua es un solvente polar. Y en contraparte, también podemos decir que son insolubles en solventes apolares, como el benceno, el tetracloruro de carbono, etc. Bueno, queda menos de un minuto para que se acabe la reunión, así que voy a cerrarla de una vez y vuelven a entrar al mismo link, ¿ya? Bueno, los que quieran terminar, ¿no? Los que quieran terminar la clase, vuelven a entrar al mismo link y para continuar lo que falta, ¿no? Ya solo falta enlace covalente y enlace metálico. ¿Está bien? Entonces voy a acabar.